Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Solana dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible para hacernos con este super criptoactivo e invertir nuestro dinero en este proyecto. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. Así que, ¿a qué estás esperando? Hazte una cuenta con el enlace de referidos y empieza a comprar. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance para poder sacarle una rentabilidad y obtener de esta manera un interés compuesto, ya que por un lado las criptomonedas se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado estaremos generando más criptomonedas utilizando los productos que ofrece Binance. Y aquí en la lista de reproducción te lo enseño de manera muy fácil y sencilla. Dicho todo esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en la pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance. Nosotros nos iremos a la parte de mercados directamente, vamos al grano a toda leche, así que vamos a la parte de mercados, como he dicho. Aquí vamos a seleccionar zonas y en zonas vamos a tener básicamente seleccionado todo. Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas que Binance contiene y las vamos a encontrar categorizadas en función de la capitalización en el mercado. Evidentemente, la primera es Bitcoin porque es la que más dinero tiene dentro del mercado. Y bueno, aquí vamos a encontrarlas todas. Si, por ejemplo, quieres hacer scroll down y buscar la de Sol, que está aquí, Solana, pues la puedes encontrar, ¿vale? Se encuentra, pues no sé si en 20º lugar o por ahí, pero si no la encuentras, es muy simple. Vamos a poner SOL en la lupa, en el buscador, y se nos aparecerá Solana inmediatamente, ¿vale? Aquí nos lo pone un último precio de 35 euros, un intercambio en 24 horas de menos 4% y una capitalización de mercado, pues como vemos aquí, de 9,5, no sé cuántos mil millones, ¿vale? Así que vamos a darle a operar, pero antes de darle a operar te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que hablé sobre las comisiones en Binance y en el que hablé sobre cómo reducirlas al máximo posible, ya que nos interesará reducir las comisiones antes de comprar y antes de operar para perder menos dinero en este tipo de transacciones. Así que vamos a darle ahora que hemos dicho esto a operar. Se nos va a abrir una nueva pestaña donde nos aparecerá primero un gráfico interactivo, un libro de órdenes y la opción de realizar una orden. Aquí abajo nos aparecerá el historial de órdenes, pero bueno, vamos paso por paso. Primero, el gráfico es un gráfico interactivo donde nosotros podemos ir de adelante a atrás, podremos trastear lo que nosotros queramos, cambiar la temporalidad, añadir indicadores, ¿vale? Podremos incluso pintar dentro del gráfico si queremos con un pincel, pues mirad así, lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas dentro de este gráfico que es muy intuitivo. Antes de comprar la criptomoneda de Solana, lo primero que tenemos que tener claro es con qué vamos a comprarla. ¿Vamos a comprarla con euros? ¿Vamos a comprarla con libras? Bien, lo que te quiero transmitir con esto es que no vamos a poder comprarla con todas las monedas, ¿vale? Para eso, para comprobar con qué monedas se puede comprar, vamos a dejar el ratón sobre SOL USDT, vamos a ir a la lupa y vamos a volver a poner Sol, ¿vale? Aquí nosotros vamos a encontrar los intercambios disponibles, que básicamente son el Sol Bitcoin, Sol USDT, Sol Binance USD y Sol BNB. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos euros en nuestra cuenta de Binance, nosotros no vamos a poder comprar Solana. No vamos a poder comprar Solana con euros, ni con libras, ni con Polkadot, ni con Cardano. Solo vamos a poder comprarlas con estas 4 monedas que veis en pantalla. O sea que si, por ejemplo, nosotros tenemos euros y queremos hacernos con Solana, tendremos que transformar nuestros euros primero a Bitcoin, a USDT, a Binance USD o a BNB. Y una vez tengamos una de estas 4, ya sí que podremos comprar Solana, ¿vale? Y nosotros elegiremos, evidentemente, el intercambio del cual nosotros dispongamos de liquidez. Por ejemplo, si nosotros tenemos Tether, pues elegimos el Sol USDT, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Esto es importante. Si no sabes convertir las criptomonedas o transformarlas o intercambiarlas, te voy a dejar un video tutorial aquí que es súper importante para que aprendas a hacer esto antes de operar.
Dicho esto y suponiendo que ya tenemos la criptomoneda en cuestión que nos va a servir para comprar Solana, vámonos a la parte de la derecha donde empiece realizar una orden y vamos a elegir la orden de compra, no de venta, sino de compra, porque queremos comprar Solana, que es el primer activo de este gráfico. Vamos a hacer una orden market, que es una orden a mercado, en tiempo real, que cuando nosotros hagamos clic estaremos comprando a 42,579, es decir, a precio de mercado, precio real, en directo básicamente. Las órdenes limit, stop limit y la orden OCO que nos aparece aquí abajo son órdenes un poco más complejas, y si quieres aprender más en detalle sobre ellas, te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba que es la mar de interesante. Te enseño a utilizarlas muy en detalle y vas a aprender mogollón con ese tutorial. Aprovecho para decirte que te suscribas si te está sirviendo el vídeo, porque vas a tener los mejores contenidos relacionados con las criptomonedas en este canal. Bueno, continuando con el tutorial, vamos a suponer que vamos a comprar a precio de mercado, es decir, a este precio de aquí, y vamos a gastarnos, imaginad, pues que nos vamos a gastar $1000 en comprar Solana. Bueno, pues ya introducimos la cantidad de USDT que tenemos para gastarnos y le damos a comprar Sol. En el momento en el que le damos a comprar Sol, ya hemos comprado esta cantidad y le hemos comprado al precio de 42,618. Este es el precio al que hemos comprado y esta es la cantidad que nos hemos gastado. Antes de ver dónde se almacena esta Solana que acabamos de comprar, vamos a ver desde el teléfono móvil cómo comprarla y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para comprar la criptomoneda de Solana es muy simple. Nos vamos a la aplicación que vemos en el menú de abajo. Para empezar, es verdad que tenéis que tener la aplicación de Binance. La abrimos y esto es lo que nos sale por defecto. Nos vamos a ir a la parte de mercados que encontramos en el menú inferior, ¿vale? Y aquí en la lupa vamos a volver a filtrar por Sol. Vamos a poner Solana o Sol, como prefiráis, y nos van a salir los 4 intercambios que hemos visto antes en el ordenador, los 4 únicos intercambios con los que podremos comprar Solana en Binance, que en este caso, vamos a elegir uno cualquiera, vamos a elegir, por ejemplo, el de Sol BUSD, ¿vale? Y nos sale el gráfico interactivo, pues táctilmente puedes hacer zoom para adelante, para atrás, puedes moverte aquí, puedes cambiar la temporalidad, ¿vale? Tiene muchas posibilidades, incluso nos da la opción de añadir indicadores, como estáis viendo, o de quitarlos, ¿vale? En fin, aquí también nos aparecen las transacciones que se están realizando, ¿vale? Este es el libro de órdenes, pero a nosotros lo que nos interesa es comprar y vender. Así que vamos a darle a comprar abajo y se nos va a abrir un menú muy parecido al que hemos visto antes también, donde podremos comprar, vender, pero vamos a elegir comprar en este caso, y nos da la opción también de elegir las órdenes que nosotros queramos. Recordamos que vamos a utilizar la orden market, ya que es una orden simple a mercado en tiempo real, que aquí a la izquierda nos pone el precio, que es 42,689, y aquí abajo podemos elegir la cantidad de Binance USD que nos queremos gastar. Si somos Warren Buffett, pues nos gastamos millones de Binance USD, invertimos en este proyecto de Solana. Le damos a comprar Sol y nos habremos gastado, si tenemos esta cantidad, evidentemente, pero que yo no la tengo, por eso me pone orden fallida, y habremos comprado Solana. Esto se almacenará en nuestra billetera, pero de esta forma hemos aprendido a comprar la criptomoneda de Solana desde el teléfono móvil siempre que queramos y cuando queramos, ya que siempre lo llevaremos encima. Bien, tigres, una vez hemos visto cómo se compra desde el teléfono móvil, vamos a cerrar esta pestaña y nosotros directamente vamos a irnos a la parte de billetera y nos vamos a ir a la billetera Spot, que aquí es donde nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas que hayamos comprado en el mercado y las encontraremos aquí. Es como, por así decirlo, nuestro bolsillo. Nosotros guardamos ahí nuestra cartera con nuestros euros, etcétera. Pues aquí es lo mismo, básicamente es una cartera digital donde vamos a encontrar primero un balance de efectivo con las monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, los rublos, etcétera. Aquí encontraremos el balance de efectivo de monedas nacionales o monedas fiat, y aquí abajo el balance de criptomonedas, todas las monedas que hayamos comprado o que tengamos en nuestra cartera. Podemos tener criptomonedas de antes de haber comprado, por ejemplo, Solana. En este caso yo no tenía esa cantidad de Tether, yo no tenía 1000 USDT, pero si los hubiese tenido y hubiese comprado Solana, encontraríamos Solana aquí. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos invertido los Solana en los productos que os he dejado arriba en las tarjetas, los encontraríamos en la parte de Earn, ¿vale? En la billetera Earn, que es básicamente donde nosotros tenemos invertidas nuestras criptomonedas. Por ejemplo, aquí en ahorros flexibles yo tengo BNB y tengo BET. Aquí encontraríamos todas las criptomonedas que están invertidas en estos productos y yo, honestamente, te los recomiendo al 100%. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!